Les damos la más cordial bienvenida a su programa Conócete, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Paloma Orona García, les invito a acompañarnos en esta emisión donde expertas y expertos en el tema nos hablarán acerca del principio de igualdad. Históricamente, el concepto de igualdad se relaciona con relaciones de poder. Es así como se gestaron las grandes luchas sociales para el reconocimiento de la igualdad. Una de esas luchas sociales tuvo lugar a principios del siglo XX, obteniendo como resultado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, documento en el que la igualdad tuvo un enfoque basado en la multiculturalidad del país. Les invito a que se queden con nosotros en esta conferencia que nos invita a la reflexión. Comenzamos. Es muy importante tener claridad de que si estamos hablando de una lucha por la igualdad, siempre estaremos hablando de una lucha por el poder. Entonces, la evolución histórica del concepto de igualdad va a estar íntimamente ligado a las relaciones de poder. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de los griegos empezaron a hablar de la igualdad relacionada con la justicia. Y Aristóteles empezó a hablar de eso, pero no era entre los era entre hombres no esclavos, que se hablaba de esa igualdad y de esa justicia, porque los esclavos y las mujeres y otras poblaciones no contaban. Posteriormente vamos a encontrarnos con los escolásticos y los cristianos cuando se empieza a hablar de la igualdad, y se habla de la igualdad en el cielo y no en la tierra. Entonces empieza la gente a cuestionarse, qué raro, somos iguales cuando nos morimos, pero en la vida y en la tierra no somos iguales. La Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hace un análisis interesante de la igualdad, porque es la lucha de poder entre la burguesía y la nobleza. Pero es una nobleza totalmente androcéntrica y patriarcal, porque si nosotros empezamos a leer los términos de Rousseau, cómo veía a las mujeres, o Voltaire a los afrodescendientes, o todos estos que participaron activamente en esa época de la revolución, en realidad era la igualdad entre hombres blancos de cierta condición económica, sin discapacidad, etc. Una de las manifestaciones más graves contra la igualdad es cuando Olympia de Gouges hace la Declaración de los Derechos de las Mujeres. Y Olympia de Gouges, al hacer esa declaración, solicitando el reconocimiento de la igualdad de las mujeres, es decapitada. Es así como se empiezan a dar las grandes luchas sociales para el reconocimiento de la igualdad. Y una de esas grandes luchas sociales se presentan principalmente en el siglo XX, a principios del siglo XX, y hay tres constituciones que son muy significativas. La Constitución Mexicana de 1917, donde hace un enfoque de igualdad basado en la multiculturalidad. O sea, hay un interés especial de esa revolución de reconocer esa multiculturalidad del Estado mexicano. Luego tenemos la Constitución de 1918, soviética, donde hay un énfasis sobre la igualdad, sobre los factores de producción, sobre el acceso a esos factores de producción. Y luego la Constitución de Weimar en Alemania, que hace un énfasis muy interesante en relación a la igualdad en el núcleo familiar y la igualdad entre hombres y mujeres. La evolución histórica del concepto de igualdad ha sido poder abrir la puerta a todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de igualdad nace restringido por condiciones de género, por condición de clase, por condición de etnia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que fueran mujeres o personas con discapacidad no eran tratadas iguales en la sociedad. A partir de que la historia ha ido cambiando ese concepto, la igualdad es en la diferencia y por lo tanto la sociedad se ha humanizado más. Hay muchas maneras de entender la igualdad, tanto la igualdad en sentido amplio como la igualdad sustantiva. Entonces, la igualdad puede ser entendida como igualdad como protección, como igualdad como trato idéntico o como igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva a su vez tiene varios elementos. La igualdad sustantiva requiere, para que exista de verdad una igualdad sustantiva, que haya igualdad de oportunidades, igualdad de acceso
a esas oportunidades e igualdad de resultados una vez que se ha accedido a esas oportunidades. Entonces es una cosa, lo que tratamos de hacer es de clarificar mucho más concretamente qué significa la igualdad para que no quede en ese ámbito abstracto en que la igualdad es simplemente lo que cada quien quiera pensar que es, sino que se puede medir viendo si hubo oportunidades, si hubo acceso a esas oportunidades y si hubo los resultados son los requeridos con la Convención CEDAW. Tenemos la igualdad formal prácticamente en todos los estados democráticos, pero aún no se ha conseguido la igualdad real. Evidentemente es un camino largo porque venimos de una historia que hunde sus raíces en el patriarcado, en la socialización desigualitaria, la conformación del derecho ha sido en torno a la figura de pater familias, quien tiene el poder de decisión sobre la mujer y la familia, y esto ha impregnado la cultura a lo largo de los siglos. Por lo tanto, quedará tiempo, pero hay que seguir avanzando en una igualdad real porque en definitiva será beneficiosa para toda la sociedad, no solo para las mujeres. La igualdad es beneficiosa para hombres y mujeres y está comprobado que el incremento de la igualdad efectiva provoca más bienestar social. La igualdad de oportunidades es cuando una ley o una política estatal dice que tanto hombres como mujeres tienen derecho a acceder a estudiar tal cosa, o a trabajar en tal lado, o a viajar, o a salir, o a entrar, lo que sea. Pero una cosa es que eso lo diga la ley y otra cosa es que verdaderamente se tenga acceso a esas oportunidades. Entonces se requiere un pasito más, que haya el acceso, que el Estado haga algo, que vea a ver cuáles diferencias hay entre hombres y mujeres, ya sean biológicas o socialmente construidas, para ver qué tiene que hacer el Estado para que de verdad las mujeres puedan acceder a esas oportunidades, como por ejemplo estudiar en la universidad, ver si de verdad, no es solo garantizar que todo el mundo puede estudiar, ver si de verdad pueden estudiar. Y el otro paso que tiene que ser para medir es ver si después de que ha puesto alguna facilidad para que las mujeres puedan entrar, si de verdad, si en los resultados, si de verdad las mujeres entraron, porque tal vez se requiere algo más, no es solo decir, sí, aquí está la plata para estudiar, sino que tal vez hay que cambiar las mentalidades, hay que cambiar las estructuras, hay que cambiar a los profesores, etcétera. Cuando hablamos del concepto de igualdad, tenemos que tener claro que no siempre históricamente se ha hablado de ese concepto igual, sino que ha ido modificándose y cambiándose en diferentes momentos, se ha ido resignificando. Por lo tanto, podríamos decir que el concepto de igualdad es ver a todas las personas o garantizar a todas las personas sus derechos sin importar cuál sea su condición. Es fundamental tener en claro que las desigualdades se viven en los cuerpos de los seres humanos y se viven en los privilegios que tienen unos y en las desigualdades y desventajas que tienen otros seres humanos. Entonces, desde una perspectiva individual, los seres humanos que tienen privilegios se creen superiores a los que viven en una discriminación. Entonces, si yo soy hombre y me han enseñado que los hombres son superiores a las mujeres, yo voy a descalificar a las mujeres y se va a perder todo ese empoderamiento, todas esas posibilidades de aporte que tienen las mujeres para una sociedad. Pero por otro lado, el sistema es tan maquiavélico y tan terrible para las poblaciones discriminadas que muchas poblaciones discriminadas se creen el discurso de la desigualdad. Entonces, asumen posiciones de desigualdad que se reflejan en actitudes de baja autoestima, en actitudes de que no desarrollan sus potencialidades y su talento como podría desarrollarse en una sociedad igualitaria. En otras palabras, la igualdad va a permitir que todos los seres humanos desarrollen todas sus potencialidades y puedan vivir de una manera digna y de esa manera puedan aportar a su colectivo y a su sociedad y construir sociedades mejores. Hay tres maneras de entender la igualdad. Una de ellas es tratar a hombres y mujeres como si fuéramos idénticos y entonces no ver ninguna diferencia ni biológica ni
ni construida socialmente. Pero también hay otra manera de ver la igualdad que se ha utilizado mucho a través de la historia, que es la igualdad como protección. Es proteger a las mujeres, pero no cuando verdaderamente lo necesitamos, como en casos de violencia contra las mujeres, sino por una creencia de que la mujer es más débil física y moralmente que el hombre, y entonces lo que se hace cuando se protege a una mujer en la creencia de que es más débil, se la protege de situaciones donde perfectamente podría estar y no necesita esa protección. Y entonces ese tipo de igualdad lo que hace es más bien reforzar los estereotipos que hay sobre las mujeres como débiles o moralmente inferiores a los hombres. Explique la relación entre la igualdad y el poder. ¿Cómo se naturaliza la desigualdad? ¿Cuáles son las maneras de entender la igualdad? ¿Cuáles son las diferencias entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados? El Comité de la CEDAW, que es el comité que monitorea la implementación de la CEDAW por los estados, ha tratado de convencer a los estados de que no sustituya la equidad por la igualdad, porque la igualdad sustantiva es lo que es jurídicamente vinculante. La equidad es un principio muy bonito, pero no es jurídicamente vinculante, no está en ningún tratado internacional de derechos humanos, y por ende hablar de equidad de género nos deja otra vez en eso abstracto, no medible, mientras que hablar de igualdad de género nos lleva a medir si de verdad hay igualdad o no. ¿Cómo? Viendo a ver si hubo en los resultados, las mujeres accedieron a las oportunidades de la misma manera en que accedieron los hombres. Y el comité, por ejemplo, ha tratado de decir, sí pueden hablar de equidad, pero no dejen de hablar de igualdad. Tienen que hablar de igualdad de género cuando se está hablando de los derechos humanos de las mujeres y no hablar de equidad cuando lo que se está hablando o lo que se está tratando de lograr es la igualdad. Explique la diferencia entre la igualdad y la equidad. ¿Qué ha dicho el Comité de la CEDAW respecto a la igualdad y la equidad? Bueno, los derechos sirven para regular las relaciones sociales y para construir mejores sociedades. El problema es que muchos de estos derechos son construidos desde una perspectiva del poder. Entonces, quien tiene poder aprovecha las regulaciones que se dan dentro de una sociedad para, en ciertas ocasiones, aprovechar y tener privilegios. Entonces, ¿eso qué significa? Que las personas que tienen menos poder van a ver menos reconocidos sus derechos en una determinada sociedad. Por eso es que la población LGBTI y la población adulta mayor están todavía luchando por el reconocimiento de sus derechos desde su propia perspectiva. La igualdad androcéntrica es la no igualdad, en el sentido de que la igualdad nació condicionado por una condición de género. La igualdad que nace de la Revolución Francesa y que otorga la categoría de ciudadano como requisito indispensable para gozar de cualquier otro derecho, o sea, se tenía que ser ciudadano para tener derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la fraternidad, a la propiedad, una serie de derechos, fue excluida a las mujeres. Las mujeres se excluyó de la concepción de ciudadanía total a toda la población, a todas las mujeres, no importara que tenía dinero, no importaba de la clase social que fuera, sencillamente por ser mujeres se les excluyó. Por lo tanto, la igualdad nace sesgada y es donde decimos que la igualdad es androcéntrica, porque solo tiene la mirada masculina. Por ejemplo, la división sexual del trabajo. Entonces, las mujeres creen que su obligación es cumplir con las tareas domésticas y se han creído eso per se, y creen que el ser una buena madre es tener un amor incondicional hacia sus hijos, y eso tiene efectos determinantes en sus relaciones con sus hijos. O pensémoslo claramente en el amor incondicional. Las sociedades también les han enseñado a las mujeres de un amor incondicional, y ese amor incondicional, los hombres no creen en ese amor incondicional. Ese es en el campo de las mujeres, pero vayámonos a otros campos. ¿Qué es lo que cree el adulto mayor?
cuál es el proyecto de vida del adulto mayor, qué es lo que le ha vendido la sociedad al adulto mayor en relación a su proyecto de vida. Es casi sentarse en una mecedora y esperar a que el tiempo pase. No pueden tener un proyecto de vida, no pueden estudiar, no pueden montar su propia empresa, etc. O pasemos al ámbito de la discapacidad. Cuando nos enfrentamos a un montón de obstáculos donde no podemos entrar a un edificio, no podemos tener la información, lo vemos algo como normal, lo vemos algo como natural, porque las discriminaciones se naturalizan. Entonces, las poblaciones discriminadas lo ven como algo natural y se paralizan en su exigibilidad, porque entonces, al considerarse desiguales y aceptar esa desigualdad, no exigen su derecho a la igualdad. ¿Qué significa la igualdad androcéntrica? ¿Cuáles son los efectos de la igualdad androcéntrica para las mujeres? En todas las constituciones políticas, el principio fundante de la democracia es la igualdad y no discriminación. Eso implica que los operadores y operadoras de justicia tienen que interpretar caso concreto y todos los casos que lleguen, garantizar el acceso a la justicia sin discriminación alguna. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad. Por lo tanto, eso quiere decir que los operadores y operadoras de justicia tienen que ver las condiciones concretas de las personas. Ahí estamos hablando de igualdad sustantiva o igualdad real o material, que son sinónimos de estos tres conceptos. ¿Y qué quiere decir hacer justicia aplicando la igualdad real? Quiere decir que si yo estoy en una zona donde solo se habla un idioma o un dialecto indígena, yo tengo que garantizar que exista operadores y operadoras de justicia, y si no los hay, peritos que puedan garantizar una traducción. Y así podemos hablar de cada una de las poblaciones. Podríamos decir que garantizar con igualdad el acceso a la justicia es tomar en cuenta que una víctima de violencia, como es el caso, o pongamos el caso de la violación, vos no puedes tratar a una mujer que ha sido violada, que tiene efectos postraumáticos y traumáticos en ese momento, como si fuera una persona que se le robó un celular o un móvil. Por lo tanto, el operador y operadora de justicia tiene que garantizar todas las condiciones para que esa persona pueda tener justicia, y por eso decimos que tiene que haber debida diligencia, con debida diligencia, porque el Estado tiene que garantizar todas esas condiciones para que esa persona realmente sea protegida, tutelada sus derechos. El concepto de igualdad es a su vez que muy importante, muy complejo, y una manera de entender la igualdad que me gusta mucho y que es muy importante dentro cuando utilizamos la CEDAW es entender la igualdad como la conjugación de tres principios fundamentales para los derechos humanos: el principio de igualdad, el principio de no discriminación y el principio de responsabilidad estatal. Entonces, cuando estos tres principios se ven de forma conjunta, logramos la igualdad sustantiva, que es una igualdad que no es suficiente con solo declararla, sino que debe el Estado, y ahí viene la responsabilidad estatal, hacer todo lo posible por eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Por eso en la Convención CEDAW no se define la igualdad, pero sí se define la discriminación, porque es eliminando la discriminación que logramos la igualdad. ¿Y quién la tiene que eliminar? El Estado. El Estado es el responsable de eliminar la discriminación contra la mujer para lograr la igualdad sustantiva o igualdad de resultados. La igualdad se vuelve un principio fundamental en los derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto en el derecho interno. Y la debida diligencia es que el Estado tiene que cumplir con ese principio de la manera más rápida, coherente, sin poner ninguna condición para lograrlo. Por lo tanto, el Estado debe cumplir con las obligaciones que deriva del principio de igualdad, o sea, garantizar a todas las personas el principio de igualdad en el goce de sus derechos con debida diligencia. Otra manera de ver la igualdad es viéndola como en los tres componentes del sistema legal de un país, que serían en el componente
legislativo, o sea, que esté la igualdad entre hombres y mujeres legislada, tanto en la Constitución política como en las diferentes leyes, pero que también los jueces puedan verdaderamente en lo concreto materializar esa igualdad que está en las leyes en los casos concretos que se llevan ante los jueces, que sería el componente judicial del sistema legislativo. Y la igualdad también tendría que estar en la cultura, en la doctrina que aplican tanto los jueces como la doctrina que aplican los legisladores a la hora de legislar con leyes nuevas o derogar leyes antiguas. Entonces, y esta es la parte más difícil, ¿verdad? En el componente cultural es donde se sigue manteniendo un tipo de la idea de igualdad androcéntrica, que es cuando, por ejemplo, las mujeres mismas dicen, no queremos cuotas de participación porque eso yo puedo llegar por mis propios medios. Pues es no entender que no es llegar por sus propios medios si hay tantos obstáculos que ha puesto el mismo sistema legal, el mismo sistema político en un país para que las mujeres no accedan a ciertos espacios de poder, ciertos espacios de decisión o ciertos espacios de placer y de ocio. Explica diferencias entre la igualdad real y la igualdad sustantiva. ¿Cuáles son los principios fundamentales para el goce de la igualdad sustantiva? ¿Cómo define la igualdad la Convención CEDAW? De ejemplos de materialización de la igualdad en los componentes del sistema legal. Igualdad y paridad. Es que la paridad es igualdad. Lo que dijeron las mujeres de Atenas, así se llamaron las europeas que se reunieron, fue la primera vez que levantaron, y todavía sin un pensamiento global. Yo te diría que en el pensamiento de hoy, la paridad afecta a la democracia misma. No está pensado solo en términos de compensar desigualdad y generar condiciones de igualdad, medidas temporales para acelerar la igualdad de facto, sino que entra a la idea misma de democracia. Vos sabés que un régimen de partido único no es democrático, ¿verdad? Ahí tenés muy claro que la diferencia ideológica es fundamental para la democracia y la posibilidad de competir. Vos sabés también que si todo se centra en los lugares con más población o en las capitales o en los lugares con más poder, tampoco es democrático, que tienen que tener posibilidades todos. Y el tercer elemento que hoy en día se está disputando, que hay estados que asumieron, pero que no son todos en el mundo, ni todos de la misma región, es si la diversidad sexual, es decir, hasta ahora traducida en hombres y mujeres en la representación, significa o no que haya democracia. Y esto es fascinante porque Francia fue el primero en comenzar, que incorporó a su constitución y que hasta hoy no aplica bien. Y rápidamente se saltó a Senegal, saltó a Costa Rica, a Bolivia, a Ecuador, a España. En fin, vos tenés que esto corre en el mundo, pero no hay nada, y acá ya no es medida temporal. Ya no estamos hablando, ya estamos hablando de países que dicen nuestra democracia se entiende a sí mismo aquella en la que se puede competir por el gobierno entre personas que puedan ser de distintas ideologías, etcétera, dentro del marco jurídico y que pertenecen al territorio, etcétera, todas las condiciones y que sean hombres y mujeres. Y así entendemos la democracia. Si no, no hay democracia. Y esto es lo nuevo y es el gran desafío, ¿no? ¿Qué es la paridad? ¿Cuál es la evolución de los derechos humanos? ¿Cuáles son los principales criterios de la jurisprudencia internacional en relación con la igualdad? ¿Cuándo se justifica un trato diferenciado conforme a la jurisprudencia internacional? Generalmente hay varias generaciones de derechos. Se habla de los derechos civiles y políticos como como los derechos de la primera generación, que son encuentra ahí el derecho al principio de igualdad. Luego están los derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a
a agua potable, etcétera. Están los derechos de los pueblos, que es el derecho a la paz, el derecho al patrimonio cultural de la humanidad, el de los derechos medioambientales y luego los derechos de las poblaciones de la diversidad, que son los mismos derechos de las primera, segunda y tercera generación, pero vistos desde una perspectiva de cada población para garantizar el principio de igualdad. Cuando hablamos de que el principio de igualdad transversaliza los otros es porque estamos hablando de que los derechos humanos son interdependientes y se interrelacionan. Entonces, un acto de discriminación en el ámbito laboral viola el derecho al trabajo, pero también viola el derecho a la igualdad. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y las mujeres igual título a gozar de todos. En realidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado algunas resoluciones internacionales relacionadas con el principio de igualdad. Principalmente han sido opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas han estado dirigidas a reconocer, primero, que la igualdad es un principio del jus cogens internacional, que eso es fundamental porque lo establece como un principio que debe ser aplicado generalmente en todas las normas internacionales. También ha establecido dentro de la jurisprudencia internacional el reconocimiento de que la igualdad no solo es exigible en el ámbito público, sino que también va a tener que ser exigible en el ámbito privado. ¿Qué significa esto? Que si yo hay una discriminación en un centro educativo privado, el Estado tiene la obligación de intervenir para eliminar estos actos discriminatorios. En el ámbito público y en el ámbito privado, el Estado tiene la potestad de intervenir y exigir a las entidades públicas y entidades privadas que sus actuaciones o sus omisiones garanticen el principio de igualdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias de sus opiniones consultivas, ha dado aportes importantes para la interpretación del principio de igualdad. Por ejemplo, la opinión consultiva 18-3 nos dice: toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. Puede establecerse distinciones basadas en desigualdades de hecho que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran. Esta es una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice que puede ser que un trato diferenciado no signifique una forma de discriminación, que siempre se podrá justificar el trato diferenciado cuando sea razonable, objetivo y sea justificable. Otra opinión consultiva importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la opinión consultiva C-84, que nos dice que interpreta que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio, o que a la inversa, por considerar inferior, lo trate como hostilidad o cualquier forma lo discrimine del goce de los derechos que sí reconoce a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad, que era lo que estábamos hablando de el principio de igualdad y el principio y el impacto de la desigualdad en los privilegios y el poder. Por último, creo que es importante también mencionar la sentencia Yatama versus Nicaragua en relación al principio de igualdad y específicamente de lo que mencionábamos del jus cogens.
En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público, nacional e internacional, y permea todo el ordenamiento jurídico, que era lo que estábamos hablando de la importancia de esta declaración del jus cogens, porque viene a permear todas las acciones del Estado y lo que debe garantizar el Estado dentro de una sociedad. ¿Goza de la igualdad en su vida privada? ¿Ha sufrido de desigualdades en el ámbito laboral? ¿Qué siente cuando le tratan en forma desigual? ¿Qué puede hacer para promover la igualdad? El impacto de la igualdad es que ha humanizado a las personas, o sea, ha quitado la mirada sexista, racista, homofóbica, xenofóbica, y ha obligado a las personas a ver a los otros como iguales. En los tratados internacionales de contra la discriminación son las mismas poblaciones las que se han organizado y las que le han exigido a la sociedad el reconocimiento de sus derechos. Es así como el movimiento de personas adultas mayores o el movimiento LGBTI han estado luchando por el reconocimiento de sus derechos desde su propia perspectiva. La igualdad es un proceso inacabado. Podríamos decir que la igualdad se va a acabar o va a volverse estática cuando todos los seres humanos sean igualmente felices, cuando todos los seres humanos tengan derecho y acceso a los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, sin importar cuáles sean sus condiciones de raza, etnia, condición social. En ese momento podríamos decir que la humanidad ha alcanzado la igualdad. Es equivalencia, valen lo mismo, y es la definición de igualdad. La igualdad no es que sean idénticos, similares, que se parezcan, sino que es que los diferentes valen lo mismo. Agradecemos su atención. Les invitamos para que la próxima semana sigan los interesantes temas en torno a la igualdad que se presentan en este canal. Soy Paloma Orona García. Esto fue Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.